Bienvenidos una vez más, queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Hoy para compartir nuevamente un tema muy, pero muy importante. Se llama El que no es contra nosotros, por nosotros es. Esto está en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 9. Y es una de las palabras que utilizó nuestro amado Jesucristo para enseñar, para dar una lección a sus apóstoles y a sus discípulos. Y nosotros tendremos la oportunidad en esta hora de recibir también esa lección. Una de las preocupaciones de nuestro amado Señor Jesucristo fue el instruir a sus apóstoles, discípulos y mucha gente que venía a él, que conocían la Escritura. Repito, el deseo mío es de examinar las Escrituras juntamente con todos ustedes para aprender la lección que les dio en esa oportunidad, la cual les sirvió y a nosotros nos va a servir para combatir el fanatismo religioso que existía en su tiempo, en el tiempo de Cristo, pero que también hoy se manifiesta en la iglesia. Esto que estamos hablando, por referencia, está en Lucas, en el capítulo 9, verso 49 y 50. Podemos observar que aún sus mismos discípulos querían limitar el alcance de su reino. Mas Jesús le llamó la atención cuando Juan le dijera: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le responde y le dice: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En el idioma griego que se practicaba en ese entonces, Jesús está diciendo literalmente: el que no está en contra, está a favor. Con estas palabras, Jesús confronta la mentalidad estrecha y prejuiciosa de los discípulos que había en su tiempo. La intervención de Juan, en la cual le dice a Jesús que ellos le prohibieron, ¿a quién? A ese hombre, a expulsar demonios porque no nos sigue. Esa fue la causa por lo que ellos prohibieron a este varón, a este hombre en su tiempo. Y esto muestra también un sentido de posesión del ministerio y de exclusividad por parte de los discípulos y apóstoles. La respuesta de Jesús corrige y les dice que no lo prohíban. Esa respuesta es un contraste directo a la actitud de los discípulos. Y por supuesto, la enseñanza que establece Jesús es un principio de inclusión, que significa la actitud que permite integrar a todos los individuos creyentes, en este caso, estableciendo igualdad dentro de la sociedad humana y dentro de la iglesia de Cristo. Muy importante lo que estamos afirmando. Esta afirmación que hizo el Señor, el que no está contra nosotros, está de nuestra parte, establece que quien no se opone a la obra de Dios trabaja a favor de ella. Pero para argumentar esto,
debemos considerar la unidad y comunión establecida en la doctrina bíblica. Esto tengo que aclararlo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 22 y 23, dice lo siguiente: Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Tremendo, ¿verdad? Si podemos observar lo que sucede hoy en las iglesias, ¿no? Consideremos que no existe esa unidad, que no se está practicando esa unidad. Claro, hay muchas posiciones y muchos intereses también en muchas denominaciones, muchas iglesias. Pero atención, hermano, de cualquier denominación, mucha atención, presta atención. El principio para los discípulos, ese principio debe ser la enseñanza principal en la que nosotros y los discípulos de ese entonces no deberíamos de ser exclusivistas. ¿Me está escuchando? Excluyendo a otros grupos o denominaciones de verdaderos cristianos. Queda claro que la obra de Dios puede manifestarse a través de todos los que forman parte de la verdadera iglesia de Cristo. Debo aclarar desde este punto de vista, estoy diciendo la verdadera iglesia de Cristo. Respecto al tema, el apóstol Pablo hizo una importante analogía acerca de los dones espirituales, pero también menciona la perfecta unidad del cuerpo que representa la iglesia de Cristo. Leamos 1 Corintios capítulo 12, desde el verso 12 al verso 27. Esta palabra dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos ya nos incluimos nosotros, los gentiles de este tiempo que nos hemos arrepentido, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será en realidad del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, ¿no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, escuche esto, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad.
Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, dice Pablo a través del Espíritu Santo, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. También la Biblia demuestra esa unidad en la formación de la iglesia primitiva, donde los discípulos apoyaban a los que no pertenecían al grupo de los apóstoles. Un ejemplo es el caso de un discípulo que había enseñado Juan el Bautista, que se llamaba Apolos, que no seguía al apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, capítulo 18, del verso 24 al 28, dice lo siguiente: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Y dice de él la Biblia que era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este, refiriéndose a Apolos, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, discípulos del ministerio de Pablo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos, escuchen, como los hermanos que ya lo comenzaron a conocer, le animaron y escribieron a los otros discípulos que le recibiesen, lo recomendaron. Y cuando él llega allá, fue de gran provecho, fue de gran bendición a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Qué hermoso reconocer que debemos apoyarnos, que debemos estar juntos. Este ejemplo de fidelidad, estos pasajes que hemos leído, puede verse como una lección sobre la fidelidad, donde se espera que cada uno de nosotros, hoy la Iglesia de Cristo, fielmente cumplamos la tarea que Dios nos ha encomendado, sin preocuparnos de lo que otros hagan. En la carta que dirige Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos 3 y 4, él dice: nada se haga por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, mire lo que dice la Biblia, estimándonos cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta actitud, que es la actitud correcta, es una lección que contrasta la mentalidad de los discípulos y de la mentalidad de hoy, con una actitud de humildad y desapego de un rol de autoridad.
Jesús enseña que el valor y la posición en su reino no se basan en la prominencia ni en la popularidad. Si leemos el Evangelio de Lucas en su capítulo 14, verso 11, podemos ver que dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, muchos que se preguntan en esta hora, incluyendo hermanos, ¿cuál es la iglesia verdadera? Jesús ya nos respondió, señalando que la verdadera iglesia no es la denominación, por muy grande, por muy prominente que pueda ser, tampoco la congregación o comunidad en sí, sino las que demuestran sus obras con el testimonio de humildad, de obediencia, de fidelidad, de solidaridad con los necesitados. Muy importante que demostremos el verdadero amor a Él y al prójimo. Por ello, les invito a considerar en nuestra conducta cristiana esta palabra: el que no es contra nosotros, por nosotros es.